De regreso en el programa y ahora tenemos que hacer una entrevista con Gabriel Amaro, que es representante o bueno, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, con quien nos enlazamos. ¿Cómo está, señor Gabriel Amaro? Buenos días. Buenos días, Yair. Un gusto estar contigo en tu programa. Bueno, el gusto es para nosotros y primero saber cuál es su postura sobre este incremento del sueldo mínimo vital, la remuneración para todos los peruanos. Desde muchos sectores hay una disidencia con lo que ha ejecutado el gobierno con este incremento, indicando que faltan argumentos técnicos. En su caso, ¿cuál es su postura? Sí, efectivamente, mira, el lugar apropiado para determinar un incremento de la remuneración mínima vital es el Consejo Nacional de Trabajo. Y la propia presidenta ha mencionado que no había consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, que es donde están los trabajadores, los empleadores y el propio gobierno a través del Ministerio de Trabajo. No se ha llegado a una cifra técnica, no hay un consenso, y esta es una decisión política dada por el gobierno, ¿no? Que no tiene un sustento técnico adecuado, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo la economía ha crecido muy poco y lo oportuno en estos casos, cuando una economía crece menos de 5%, el propio ministro de Economía habla de que va a crecer alrededor de 3%, lo que tiene que hacer es impulsar la inversión, atraer inversión para que pueda desarrollar nueva industria, nuevas empresas en todos los sectores económicos en el país y generar empleo. Esa es la mejor manera de que los sueldos suban. Cuando no hay un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, lo que ocurre es una decisión política, que es una decisión no basada en la productividad ni en fundamentos técnicos y que van a afectar finalmente a los trabajadores, porque lo que vamos a ver es más informalidad y más desempleo. Claro. Ese es el resultado de una decisión política. Sí, con respecto a lo que usted menciona sobre bueno, fomentar el ingreso de capital privado a nuestra economía y que sí, el ministro de Economía ha indicado que vamos a crecer un 3%, el señor Julio Velarde ha indicado que hay que ser un poco cuidadosos con el déficit fiscal. Y tenemos una data para mencionar rápidamente que si bien es cierto, hubo un crecimiento bastante moderado de la inversión privada en el Perú, solo representa un 0,3%. Y esto nos permite entender también un tema que es clave y seguramente debe ser vital o debió ser vital para hacer este debate técnico, y es que la cantidad de personas que trabajan en la informalidad ya prácticamente superan el 18% el 74%. Entonces, desde su percepción, considera de que no era el momento adecuado para realizar este incremento de sueldo mínimo vital si es que no se tiene una planificación para fomentar no solo la inversión privada, sino también fomentar la formalidad. Mira, no solamente no es el momento, no era el momento adecuado para hacer un incremento, sino que no existen medidas concretas para impulsar los sectores económicos en el país hoy en día. Por eso el crecimiento tan magro que vamos a tener este año, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En el mensaje de la Nación de la presidenta en julio de este año, mencionó la reactivación de varios sectores económicos. Uno de los sectores más importantes, el que más emplea en el Perú, es el sector agrario. Y no mencionó que iba a haber una reactivación del sector agrario, conociendo además que todas las cifras del sector agrario del año 2023 terminaron en rojo. Yo te voy a dar un par de ejemplos rápidos para que te des cuenta de la situación del sector agrario y que aún no está siendo impulsado por el gobierno. Mira, en el caso de agroexportación, que es la parte más formal que tiene el sector agrario, a octubre de este año se ha perdido casi 4% en toneladas de todo lo que se exportaba respecto al año 2023, que ya fue un año malo para el sector agrario. Y en el caso de frutas y hortalizas, que es el sector más dinámico en la agricultura, en el sector agrario, se ha perdido más de 7% en producción, en toneladas que no han salido a exportarse. Esa es la situación. Y el segundo tema importante es que eso se refleja rápidamente en el empleo. En el sector agrario, durante los últimos 12 meses, mes a mes en promedio, se han perdido 70.000 empleos formales. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo y qué medidas de política pública se están impulsando en el gobierno para poder generar empleo y atraer inversión? Muy poca.
Hoy en día, por ejemplo, se está trabajando en el Congreso de la República una nueva ley agraria que busca justamente eso, ¿no? Atraer inversión, darle sostenibilidad y que reinviertan en el sector agrario, generar empleo, incorporar a la pequeña agricultura, en su mayoría pobre e informal, a las cadenas modernas agrarias, y ha tenido un tremendo ataque con información tergiversada del Ministerio de Economía. Claro. Eso Señor, es malo y es algo inconcebible lo que está sucediendo. sí, señor Amaro, usted ha mencionado una cifra de la tasa de desempleo de este año. ¿Es la más nefasta desde los últimos años, esta tasa de desempleo, es decir, el decrecimiento? Sí, es lo peor que nos ha pasado después de que año a año crecíamos en empleo y en inversión y en exportaciones y en formalidad hasta el 2020 con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Hoy día tenemos una ley que no se discutió con el sector productivo, ni los trabajadores estaban de acuerdo inclusive con esa ley, y el resultado es ese, ¿no? Mayor desempleo, decrecimiento del sector, no se está trayendo inversión nueva al sector, hay poca reinversión, entonces estamos perdiendo una tremenda oportunidad. Y mira, en el sector agrario, en las zonas rurales, el 57% de la economía gira en torno a la agricultura. Mira lo importante que es. Son más de 4 millones de personas que están en la población económicamente activa, ocupada del sector agrario. Claro. Y ese sector hoy en día que no tiene pues un impulso de una normativa promotora, como lo hacen otros países del mundo, ¿no? Y ustedes Y han acá, buscado al ministro... lamentablemente, no hay impulso. ¿Perdón? Y ustedes han buscado al ministro de Desarrollo Agrario para poder trabajar y ver de qué manera se puede fomentar el empleo y desacelerar esta cifra negativa. Sí. Mira, nosotros tenemos que hacer una diferencia, ¿no? El ministro de Agricultura actual, Ángel Manero, sí está de acuerdo a impulsando una nueva ley agraria. Él sí está de acuerdo desde que entró. Es más, el propio ministro de Economía actual, José Arista, ha dado muchas declaraciones públicas en marzo, abril, estando a favor de recuperar un marco promotor agrario. Sin embargo, parece que ha cambiado de opinión y hoy en día el Ministerio de Economía es uno de los que ha ido difundiendo una información totalmente errónea, ¿no? Felizmente que en el Congreso de la República se está impulsando una nueva ley que busca justamente eso, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados por la falta de empleo en el sector, estamos preocupados porque no hay nueva inversión en el sector, muy poca inversión, Sí. y porque todos estos grandes proyectos que sí está impulsando el gobierno, como por ejemplo Chaimochi, Chinecas, Majes, entre otros, no van a encontrar inversionistas que vengan a invertir por el clima de negocios y la normativa actual agraria, que la verdad deja mucho que desear para un sector productivo, generar riqueza, como es el sector agrario. Claro, y economistas también se han pronunciado sobre este aumento en la remuneración mínimo vital, indicando que ni siquiera se podría recuperar el 14% del poder adquisitivo perdido desde el 2018, teniendo en cuenta además que con este incremento tampoco se alcanza lo mínimo necesario para acceder a la canasta básica familiar. Para cerrar, ¿usted considera de que esta medida que se ha adoptado desde el gobierno es una medida que bordea ya más allá de lo técnico a lo político? Es decir, que se está priorizando lo político porque inclusive este beneficio no tendría tanto acercamiento a todo el espectro laboral de nuestro país, sino inclusive a un sector bastante minoritario que representa entre 2 y 3%, creo. Sí, mire, es una medida populista, evidentemente, ¿no? Al no pasar por el filtro técnico del Consejo Nacional de Trabajo y no tener un consenso, evidentemente no es una medida adecuada para la realidad del país, ¿no? Nuevamente, como menciono, es urgente impulsar los sectores económicos. Los sectores económicos en la inversión privada es la que genera empleo formal por un lado, y por otro lado la mejora remunerativa al traer, digamos, mejoras en la productividad. Eso es lo que tenemos que estar enfocados, no a tomar alguna medida como esta que no ha pasado el filtro del Consejo Nacional de Trabajo.
Bueno, le agradecemos, señor Amaro, por esta entrevista y es importante tener en cuenta su postura porque su sector es uno de los que beneficia mucho al PBI nacional y usted lo ha mencionado, hay una desaceleración en la tasa de empleo y ni siquiera se están buscando articular planificaciones de cara a lo que viene a ser el futuro para la inversión privada. Ha sido el señor Gabriel Amaro, él es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Muchas gracias. Ahora tenemos que